La semana pasada terminamos, al menos eso me parece, la introducción a los mandamientos. Quedaba, a partir de entonces, hablar de cada uno de los mandamientos. El primero, conocido, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este amarás, me parece que por principio de cuentas habría que justificarlo. ¿Tengo yo que amar a Dios porque me lo imponen? ¿Este mandamiento va en contra de mi libertad, de que yo pueda amar a quien me dé la gana? Yo creo que por principio de cuentas hay que tener claro que pues, nos podemos ir a los griegos, a los romanos, a los egipcios, a los aztecas, y curiosamente podría uno decir, encontramos que unos y otros adoran a ciertos dioses, les ofrecen sacrificios, viven para ellos. Entienden ellos, esas culturas, entienden que viven de algún dios o de una serie de dioses. El sol, la luna, el dios de la lluvia, el dios del fuego, etcétera, etcétera. A lo que voy es a que la persona humana, se podría tratar de justificar más o de comprobar más, si se quiere, pero la persona humana es de suyo religiosa. No es algo que se nos haya impuesto y que no sea natural o connatural a nosotros mismos. Es decir, si nos dejan solos, buscamos un Dios. Si nos dejan solos, buscamos un ser supremo que le dé explicación a muchas cosas. No me entretengo porque podríamos pasarnos aquí horas y horas y horas, pero quien hace la silla es el carpintero. Quien hace el coche pues es el ingeniero automotriz o el que diseña cosas automotrices. Los que hacen la casa pues son entre el arquitecto que tiene la idea y pues el ingeniero civil y los albañiles. Todo eso lo vamos fabricando nosotros. ¿Quién hizo todo lo que es o todo lo que existe? Eso ya necesita una explicación más profunda. De manera que este ser religiosos nos lleva a descubrir, casi instintivamente diría yo, la existencia de un Dios. Ese Dios le podemos llamar de distintas formas. En definitiva, es un ser supremo que explica el porqué de una serie de cosas. En la ignorancia de los aztecas o de los griegos, pensaban que había un dios de la lluvia y un dios del fuego y una serie de dioses, y por eso eran politeístas. Pero insisto, al margen de la ignorancia de aquellos pueblos, se ve que necesitaban un ser que explicara el porqué de muchas cosas. Ahora nosotros nos explicamos el porqué de muchas cosas de un modo más profundo a como se lo explicaban entonces. Pero con todas nuestras explicaciones no llegamos a una explicación absoluta de todo lo que existe y de tantas cosas que al final nos pasan o vivimos, ¿no? Es interesante que a la gente no le gusta mucho, esto tal vez ya lo dije, no le gusta mucho la palabra misterio, pero al final decimos que la cabeza o el cerebro es un misterio que todavía tenemos que descubrir o descubrir en su totalidad. Bien, de manera que este amarás no es una imposición antinatural o que no tenga que ver con mi ser, porque, insisto, el ser humano es religioso. Así como el pez nada y el pájaro vuela y el ser humano se realiza a sí mismo por medio del trabajo, si algo nos ennoblece es lo que hacemos. Si yo me voy a la carpintería y voy aprendiendo, ¿verdad? Pues llega un momento en que puedo tener una reputación como carpintero.
me ennoblece como persona, también me hace ganar virtudes. Bien, pues ese irme enriqueciendo o ir creciendo yo mismo depende de lo que yo haga y cómo me comporte con respecto a ese otro ser superior. Insisto, podría yo entrar en detalle para explicar la existencia de Dios. Me parece que no es el objetivo de estas clases, pero en el fondo, decía, hay un ser supremo que explica el porqué de muchas otras cosas. O sea, se llega a que si yo no puse en el ser todo lo que existe, lo puso otro. Porque además nosotros somos los reyes dentro de la creación. O sea, lo que vemos que está en la cumbre de la creación somos nosotros. Y nosotros no le damos explicación a todo. Nosotros no pusimos el sol. Luego decimos que evolucionó. Pero evolucionó ¿de dónde? Y ese dónde pues necesita una explicación profunda. Bien, en fin, a lo que voy es a que nosotros descubrimos nuestro ser criaturas o ser creatural. Insisto, me parece que esto ya lo mencioné cuando hablábamos de la fe y los artículos del credo. Pero bueno, quería justificar que amarás a Dios sobre todas las cosas no es una imposición que vaya en contra ni de mi libertad, ni de mi voluntad, ni de mi inteligencia. Mi inteligencia y mi voluntad descubren a un Dios y luego me doy cuenta de que este Dios es el ser más amable que existe. Y entonces lo amo. El amor muchas veces no tiene explicación, pero el novio que se enamora de la novia, pues porque la quiso, porque se le da la gana, porque ella es amable, porque hay algo dentro de ella que la hace digna de ser amada. Y entonces él se vuelca en cariño por ella. No hay nadie que haya sido más bueno con nosotros, que sea de mayor dignidad que el ser supremo que explica todo nuestro ser, todo nuestro actuar. Bien, de manera que, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Voy a cosas un poco más prácticas, porque, aquí abro un paréntesis, me interesa decir que cada mandamiento es una especie de océano por descubrir. Y por eso nos entretendremos en cada uno de los mandamientos. No es cuestión de enumerar los 10 y punto. No, es cuestión de descubrir el fondo de cada uno de los mandamientos. Bien, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí se incluyen, por principio de cuentas podríamos decir, las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. De cada una podríamos decir infinidad de cosas. No me entretengo, pero sí me interesa mencionar, a reserva de que ya lo pude haber dicho en una clase de hace un año, entonces ya se me desdibuja si lo dije o lo expliqué en detalle. La fe es una virtud que puede ser tanto humana como divina. Y las dos, una y otra, funcionan en base a la confianza que yo deposito en una persona que me da un testimonio, creíble o no creíble, verídico o no verídico, ¿verdad? Porque esta persona me da o me dice ese testimonio con una autoridad concreta. El profesor de geografía pues explica que estos son los planetas, que China está del otro lado, que pues, las coordenadas, la latitud, la longitud, etcétera, etcétera. Nos explica, nos alecciona el profesor. Porque tiene autoridad como profesor, nos va hablando de lo que él sabe y yo, pues, en principio, le creo. Así funciona toda la fe. La humana, ¿no? Pues para las matemáticas, para la geografía, para la historia. La historia no la podemos comprobar del todo. Leo el libro de historia y pues me lo creo, punto. Si me dice una mentira, a lo mejor me trago la mentira. No, muchas veces no vamos a comprobar.
La fe divina funciona igual. Lo que pasa es que la autoridad es la de Dios mismo, que no puede ni engañarse ni engañarnos. El testimonio, pues no nos habla de geografía, de matemáticas, de historia, sino que nos habla de Dios mismo. Y ya está en nosotros si queremos depositar nuestra confianza en Él o no. De manera que la fe es libre. Y muchas veces nos encontramos gente que pues, simple y sencillamente no quiere creer. Pues porque no se le da la gana. Pues porque no quiere inclinar su libertad a creerle a Dios. A lo mejor le puede creer al mecánico y al doctor, pero a Dios no le quiere creer. Pues allá ellos, ¿no? Bien, decíamos que se deriva de este amar a Dios sobre todas las cosas, la virtud de la fe, creer en Dios, esperar todo de Dios y la caridad, amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues aquí lo dejamos de momento y la próxima semana continuaremos y terminaremos con el primer mandamiento. Muchas gracias.